respecto a las declaraciones encontradas, donde Trump decía que efectivamente no iba a haber más ataques por 5 días a las instalaciones eléctricas de Irán, después de haber planteado un ultimátum. Irán había dicho, porque había habido negociaciones, porque había habido conversaciones con el régimen iraní en el transcurso del día domingo por la tarde y que habían sido fructíferas. Pero después apareció Irán diciendo que nada de eso había sucedido, que nadie había negociado ni que había habido ninguna conversación. Incluso al quien le adjudicaban haber conversado, que no es al nuevo ayatolá, sino al presidente del Parlamento iraní, fue durísimo con un posteo en redes sociales donde fue muy contestatario con Estados Unidos y con Israel. O sea que efectivamente estamos en un contexto muy oscilante, donde por momentos parece que la guerra toma un cauce, por momentos parece que todo se recrudece, donde el Brent, que ayer tocó $120, hoy bajó hasta los $90, pero osciló los $100 más o menos. Todo muy errático. Hoy están subiendo fuerte las acciones argentinas, las ADR en el exterior, pero los bonos están mixtos, por eso el riesgo país no se corrige mucho. En un contexto donde estaba todo rojo el mapa de calor en Wall Street en la previa, habló Trump, lo puso verde y ahora está oscilante. Verde agua, algún rojo, no demasiado intenso, porque el mundo está en incertidumbre y porque hay un régimen iraní que está desafiando a Trump, que al mismo tiempo ayer le pidió a sus ciudadanos norteamericanos cuidarse aquí y allá, en cualquier lugar del mundo, a propósito de los ataques posibles del régimen iraní en distintos lugares del planeta. Querido Diego Guelar, te quiero sumar. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué impresión tenés y en qué punto estamos de la guerra según tu real saber y entender? Mira, hay dos elementos que forman parte de la guerra, igual que los drones o que los misiles, y que es la información y contrainformación que se da para ser violada, pero no para ser cumplida. Y lo otro, las operaciones de la especulación en los mercados, que juegan a la suba o a la baja y ganan muchísimo dinero. Entonces estos dos elementos hacen que de información la verdad es que no tenemos nada. Después la podemos inventar, cualquier chanta puede venir a la televisión, hay muchos, y decir lo que le cante. Sí, claro. Pero la realidad es que partiendo que la información que viene de los protagonistas es centralmente falsa, hay que entenderlo, no es que sean mentirosos, es un instrumento de la guerra, la información y la contrainformación, y que por lo tanto no podemos basarnos en decir que la guerra continúa, que hay tregua, que hay más ataques. Hoy lo que está claro es que hay guerra, que esta guerra no se ha suspendido, que hay un enorme problema en el frente occidental. El presidente, para hablarlo en términos diplomáticos, el presidente Trump ha hecho pelota a la Alianza Atlántica y los ejes de su alianza, que son tres, los construidos en 85 años. La Alianza Atlántica con Europa, la Alianza con Japón y la Alianza con México y con Canadá. Esas tres piezas le daban supremacía. Uno no podía contar solo la economía o el poder militar norteamericano. Ese contexto lo transformaba en, sin lugar a duda, la potencia hegemónica. Estamos hablando con alguien que es de carrera, embajador, y que estuvo como embajador ante los Estados Unidos por parte del gobierno argentino. Entonces, esta situación hace que realmente la mayor debilidad la genera esta no estrategia, porque al margen de que si se hace un ataque, no se hace un ataque, si ¿Crees que no hay pegue, estrategia de Trump? Yo creo que no, porque el grueso de la estrategia era consolidar, para uno plantear un dato estratégico fundamental de 80 años de duración, era la consolidación de esta alianza, y ustedes han visto la humillación a la primer ministra japonesa, que ya ha dicho que no vuelve a Estados Unidos, y que además la contestación fue sentarse a negociar con Irán que pasen los buques japoneses, después de una visita de Estado. Como lo había hecho o como lo hizo India, que además está dispuesto a pagar para que pasen sus buques para a India le abrieron justamente. Y como lo está haciendo en resultado incierto, Alemania, Francia e Italia. Es decir, hoy cada uno ha decidido que no ponen armamento ni buques en el estrecho de Hormuz y que buscan la negociación para cubrir sus necesidades de petróleo. Tanto es así que el propio Trump creó una serísima confusión en la que está su mente y su cuerpo, ha tenido que liberar sanciones a Irán y a Rusia para volcar más petróleo, para que se produzca probablemente
esto y debe estar ganando dinero en este juego de comprar y vender, de llevar el propio Trump, de 120 a 90 el Brent, porque esto tiene que ver directamente con la disponibilidad, esto es un mercado, con la disponibilidad del petróleo. Entonces, dije que esta no era una guerra por la libertad, sino por plata. ¿Hay algo Todas las guerras son por plata. Esto definidamente es así. Los intereses mandan sobre los valores. Si no fuera así, no hubiera habido guerras. Es así. Y el mejor hecho... O sea, que la narrativa cuente valores. Pero es que es así, el mejor dato. Y fíjate si hubiera una ley que dijera que los que van en primera línea en las guerras tuvieran más de 40 años. No habría guerras. La primera línea, ¿quién lo cubre? De cualquier cultura, de cualquier país. Jóvenes de 18, 19, 20 años. De 18 a 20 años. ¿Por qué? Porque son los más manipulables, son los que se tragan, doy la vida por la patria. Cuando uno tiene más de 40 años, ya tiene hijos, tiene hipoteca, tiene un trabajo que cuidar, habla con el que está enfrente y dice, che, vos también estás en la misma situación. Ni soñando, vayamos a matemos a los que están en la conducción de la guerra. Recordar a los planteos filosóficos, perdón por la sonrisa, pero estamos hablando de temas extraordinariamente delicados. Tiene razón. Las revoluciones las hacen los jóvenes. No, las hacen en la primera línea. Los usan a los jóvenes los que ponen la carne de cañón. Yo recuerdo, y siempre lo reivindico, porque cuando yo era un joven guerrillero a los 20 años, mi padre, con razón en ese momento, por supuesto que yo no estaba de acuerdo, decía que yo era un idiota útil. Mi mejor homenaje a su memoria, que venero, es recordar que tenía razón. Pero los jóvenes tenemos esa tendencia en todo el mundo. Por eso el draft, el servicio militar, ¿de qué edad es? Es por eso. Yo les puedo asegurar que si hiciéramos un acuerdo internacional, que la primera línea lo cubrimos los que tenemos, en mi caso poquito, más de 40 años, no habría guerras. No habría guerras, sería imposible. Ahora, Diego, mientras planteamos esto que es muy atractivo y definitivamente apasionante, ¿vos crees que hay una salida para Trump elegante a esta altura que no sea terminar con Irán? Yo creo que siempre la diplomacia, y yo la he practicado y la practico desde hace mucho tiempo, son dos instrumentos laterales de la política. Uno es la diplomacia y el otro es la guerra. Correcto. Se usan en distintos momentos, pero son instrumentos de la política. Si esto se quiere resolver, ahora se tendrían que haber encontrado, la propusieron por unos días, el encuentro Xi Jinping y Trump, que son los dos hombres más poderosos del mundo. Aparentemente sería en mayo. Bueno, ellos acuerdan la convocatoria en una reunión internacional en Ginebra, que es un lugar que se usa, nosotros preferimos Río, yo estaba viendo la nota anterior, pero en general, diplomáticamente, se utiliza Ginebra. Muy bien, hacemos una reunión patrocinado por los dos superpotencias, donde se invita a Rusia, a Israel, a Irán, a los países árabes, a la Unión Europea, y con eso ya se da un marco donde al final hay una negociación y todos quedamos bien. Y por supuesto en esa negociación, como toda negociación, implica estar dispuesto a conceder. Y las negociaciones exitosas, ayúdame, son aquellas en las cuales los dos sienten que algo perdieron. Pero el mejor ejemplo ¿cuál fue el caso histórico más claro de estar al borde de una guerra nuclear? La crisis del 62 en Cuba. Correcto. Cuando se bloquea 14 días de enorme tensión. ¿Cómo se resuelve eso? Rusia acepta desmontar sus lanzaderas misilísticas que estaban en la Cuba, en Cuba, a 90 kilómetros de las costas de Pero ¿qué hace Estados Unidos? Levanta las lanzaderas misilísticas que tenía en Turquía que apuntaban a Moscú. Si se negoció que no había ni de un lado ni del otro vulnerabilidad para Washington ni para Moscú. Eso es una negociación. Las guerras están llenas de cohetes, llenas de desgraciadamente muertos inocentes, que yo creo que es lo único que tenemos que lamentar en este momento, es las desgracias humanas en Irán, por supuesto, y en Israel, y ocasionalmente en la zona del Golfo. Líbano, más de 1000 muertos. En Líbano, imagínate, realmente que ni cortan ni pinchan. Había una imagen de Dubái hoy, de playas casi desiertas, más allá del contexto económico, que uno dice, bueno, cayó el mercado inmobiliario, el real estate se desplomó y las propiedades valen 60% menos que hace un mes. Me quedo sin voz, ¿no? Con el Estamos todos. Pero las propiedades, igual que el petróleo, suben y bajan. Yo creo que ese es el terreno del especulador, que en el corto plazo gana o pierde. Yo creo que hoy el único tema
doloroso son las vidas humanas que se están perdiendo, que crecientemente son muchas. Ahora nos olvidamos, pero en la invasión rusa a Ucrania se perdieron aproximadamente en este momento en víctimas 1.200.000 personas entre muertos y heridos, y una mitad de muertos y una mitad de heridos. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? No es una estadística. Amén de también los refugiados, los que se van. Los desplazados por millones. Exacto. Efectivamente que son muchos, las familias que se rompen. Quiero aprovecharte porque hay dos cosas que se están hablando y mucho respecto, bueno, ¿desde qué lugar Argentina acompaña? Está Presti en los Estados Unidos, el ministro de Defensa, que por otra parte va a tener una semana muy movida porque el jueves hay una marcha con reclamos por las deudas y la caída de prestaciones en la obra social de las Fuerzas Armadas. Será el jueves, insisto, frente al Ministerio de Defensa a propósito de lo que está sucediendo con el IOSFA, que ya no se llama IOSFA, pero que era el instituto que cobijaba las prestaciones sociales para el personal de las Fuerzas Armadas, que está en una situación de virtual quebranto, con múltiples deudas, más allá de una gestión, la del exministro Petri, que para algunos es cuestionable y que ha meritado alguna denuncia penal incluso de Lourdes Arrieta, la ex titular de la Libertad Avanza en la provincia de Mendoza. Curiosamente, los pagos del propio Petri. Pero más allá de ese componente político, ¿hay alguna idea de que el presidente quisiera crear un fondo para armamentos de las Fuerzas Armadas con el 10% de la venta de activos del Estado? Llámese privatizaciones, venta de terrenos u otros bienes públicos. El 10% de todo lo que el Estado recaude quisiera destinarlo al reequipamiento militar. ¿Sería una decisión atinada, entendés? Mira, la utilización de fideicomisos especiales, con destinos especiales, yo creo que hay varios que son razonables en la Argentina y demorados. El primero debería ser la educación, sin lugar a duda. No hablemos de un fondo para cubrir las necesidades que se han desplazado de jubilados. Sin lugar a duda, el reequipamiento militar. Ahora, ¿cómo se decide esas prioridades? Siempre están en el marco del equilibrio fiscal. Es decir, de lo que dispongo, que es poco, menos los créditos que no tengo, eso va a dar una situación. Esto debería ser acordado en un gran acuerdo en la Argentina, para que alguna vez seamos una nación. Miremos, o sea, que como política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, finalmente haya una política tendiendo a... Esto yo creo que estos fideicomisos especiales deberíamos fijarlos por los próximos 30 años, que no vamos a cumplir ni la necesidad de las Fuerzas Armadas, ni de los jubilados, ni de los alumnos, ni primarios, ni secundarios, ni universitarios. O sea, nuestra deuda pendiente es enorme. Y en esto, ¿cuál es el mejor ejemplo? El mejor ejemplo para nosotros es nuestro barrio. Nunca hemos tenido en el barrio, que podemos llamar Mercosur más Chile, un Estado tan extraordinario de políticas de Estado. Hablo de los otros, no de Argentina, que todavía no las tiene. Nuestros vecinos todos, en los últimos 20 años, han logrado pasar de gobiernos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Estoy hablando de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, con un debate ideológico fuertísimo, porque no es que no hay debate y con posiciones contrapuestas en muchas cosas. Y sin embargo, no importa que esté el obispo Lugo, o Santiago Peña, o esté Sebastián Piñera, o Boric, o Luis Lacalle. Y buscame una foto de Boric, un video que se lo vio subiendo un subte el fin de semana. Pero ni hablar de Bolsonaro, Lula. Bueno, en el marco de enormes debates ideológicos fuertísimos, hay continuidad. Es decir, hay una nación chilena, una nación paraguaya, una nación uruguaya, y una nación... Nosotros todavía no tenemos, pongámonos colorados, pero no tenemos nación argentina. Tenemos administraciones que saltan de una punta para la otra y cuando estamos en una punta negamos a la otra la condición de argentinos. Esto es central. Si uno dice... reformar todo lo que hizo el otro. ¿Cómo sintetizo Brasil? Bolsonaro y Lula. Eso es Brasil. No es ni Bolsonaro solo, ni Lula solo. ¿Qué es la Argentina? El presidente Milei y Kicillof, para dar un ejemplo, para reducirlo a dos personas. Pero recordamos el gran libro, que normalmente se le cambia el nombre, que es Civilización y Barbarie. Nosotros decimos que es Civilización o Barbarie. No, es I. Lo que Sarmiento sostenía es que tanto Rosas o Facundo, que él los detestaba, eran tan argentinos y formaban parte de la esencia argentina como lo era Mitre, como lo era Urquiza.
Esa definición la seguimos debatiendo. Han pasado 130, 140 años y seguimos debatiendo eso, a contraposición de lo que decía el mayor pensador argentino, que fue Juan Bautista Alberdi, que sostenía exactamente esto. Y cuando fue embajador de Urquiza, después de venir del exilio en Chile, a Europa, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue a visitar a Juan Manuel de Rosas en Southampton, a su enemigo. Su enemigo desde lo simbólico, por lo ideológico, por la construcción política, por los métodos, por las formas, por todo. Pero sin embargo, fue al encuentro de... La nación es eso. Yo he sido 2 veces embajador en Washington. Cuando estás de un lado del Potomac, ves el monumento Arlington, que es el símbolo mayor de la unidad norteamericana, y el monumento que ves, la sede central de Arlington, es la ex casa del general Lee, el jefe de los rebeldes confederados. ¿Por qué? Porque finalmente el sur y el norte son una sola nación. Entonces, el ganador y el perdedor, por eso, ¿cuánto duró el general Lonardi cuando dijo no, ni vencedores ni vencidos? Creo que a los 30 días, 40 días, le pegaron un cachetazo y lo mandaron a su casa. Estamos hablando de historia, estamos hablando con Diego Aguilar, ex embajador, con una historia diplomática muy rica, con presencias en los Estados Unidos, como embajador argentino en reiteradas ocasiones, o en 2 oportunidades, como bien lo aclara, a propósito de lo que está sucediendo entre Trump y el régimen iraní. Por ahora Israel no es título, como decía Alfredo hace un ratito, desde Tel Aviv no hay expresiones públicas. Sí hay un cobijo total de la política respecto a avanzar, que creen que esta es la oportunidad de terminar con el régimen teocrático iraní. Pero en todos los casos parecería que en la negociación están jugando Trump, aparece Putin parcialmente, aparecen los países asiáticos, probablemente China con alguna carta bajo la mesa, India, que es un actor relevante. Y todo el mundo la pregunta que se hace es, bueno, ¿cuál sería el camino de salida para un Trump que probablemente, como dice el ex titular del área de contraterrorismo de Estados Unidos, al que él mismo había nombrado, cómo hace para salir de una guerra a la que fue llevado por Israel? Ese es un juicio de este señor. Sí, correcto. Lo que queda claro es, si vamos al análisis profundo, esta guerra lleva 47 años, desde que asumieron los ayatolás. El estado de guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán lleva 47 años, porque cuando el ayatolá Khomeini llegó al poder, lo primero que definió es derrotar al gran diablo Estados Unidos y destruir el Estado de Israel y al pueblo judío. Es un planteo constitucional del no de la nación iraní, del régimen de los ayatolás. 47 años. En estos 47 años han cometido todo tipo de tropelías, atentados terroristas en todo el mundo, represiones a su pueblo, sin lugar. Es decir, que este proceso no lleva 20 días, 21 días, lleva 47 años. Quiere decir que durante 47 años hubo una mesa de guerra en Washington y, por supuesto, en Tel Aviv, que es su subsistencia, su supervivencia, planteando cuándo se desarrollaba una guerra final con el régimen iraní. 47 años. Y también en Teherán, porque este objetivo de derrotar a Estados Unidos y destruir a Israel es permanente, lleva 47 años. Por X motivos que no podemos analizar porque estamos fuera de las mesas de decisión, se tomó la decisión un sábado de hace 20 días. Ahora, cuando la decisión está tomada, esa tierra arrasada. El mejor ejemplo, porque todos los ejemplos están en la historia, el presente es efímero. El presente es efímero. Efímero, sí. Nosotros me voy a ir de este programa y 5 minutos después puede haber un anuncio que se ha constituido una mesa de negociación y ya todo lo que dijimos no sirve más. Entonces, el presente es efímero. El futuro es incierto. Es incierto. Lo único sobre lo cual podemos basar el presente y el futuro es el pasado. La Segunda Guerra. Los aliados se encontraban con 2 grandes fanáticos, los nazis y los japoneses. ¿Qué pasó en el último año especialmente de esa guerra? Era tierra arrasada porque no había rendición. Había superioridad desde 1943. Hubo absoluta superioridad de los aliados respecto del régimen nazi. Y sin embargo, estiraron 2 años la agonía. Lo mismo pasaba en el Pacífico, que hubo que llevarlo a tierra arrasada. Es decir,
señores, no les dejo una piedra en su lugar hasta que levanten la bandera de la paz. Lo que pasa es que un fanático no es como los venezolanos. Nosotros a los chavistas nadie nos los tiene que enseñar. Podemos dar cátedras universales sobre el panquequismo. ¿Qué hicieron? Los chavistas lo entregaron a Maduro y se hicieron norteamericanos. Se acabó el tema. Por lo tanto, ¿vos crees que esa es la salida para el régimen? No, no. Eso es la salida. El tema venezolano está terminado. Después hay un tema pendiente que se van a tener que hacer cargo los venezolanos y espero que haya elecciones y espero que María Corina Machado sea electa. Pero esto es un tema de los venezolanos. Para los Estados Unidos está terminado el episodio. Ahora, ¿para Irán el régimen está terminado o no? No, no hay solución porque está frente a fanáticos. A un fanático le matás a todos la plana mayor y hay 50 voluntarios esperando que seguramente son peores que los que mataste. O sea, que crees que el régimen no va... No, no, el régimen tiene esta característica, son 47 años. Entonces, no hay ninguna duda que al extremista, al fanático, sea teocrático o ideológico, de la ideología que sea, es al último hombre. Es terrible lo que estoy diciendo, pero si se tomó la decisión de guerra, esto ahora todo indica que es muy terrible. Irán. Pero estás diciendo algo clave que marca Lourdes. Más allá de la disidencia interna, hay mucha competencia entonces por llegar a la cúpula. Digo, ¿vos ves que haya un cambio realmente en la sociedad que se pueda? En los momentos de guerra se consolida. La idea de que por la guerra va a haber una revuelta interna, la realidad histórica no demuestra eso. Al contrario, en este momento, ¿quién es el enemigo para todos los iraníes, inclusive para los que están en contra del régimen? Estados Unidos. Estados Unidos, que es el que le tira las bombas. Israel. ¿Qué pasa en la propia Israel? Hasta este momento, hasta hace 20 días, las encuestas indicaban que el 80% estaba contra Netanyahu. Hoy están a favor, no están en contra. Es decir, las situaciones de guerra, nosotros lo hemos vivido en la fantasía de Galtieri. Si lo hubiera ido bien a Galtieri, un viejito, el general Galtieri sería presidente de Argentina. Ahora, los tiempos juegan en contra, porque digo, no es la misma la rendición de cuentas en Irán, la rendición de cuentas en Israel y la rendición de cuentas en Estados Unidos. Ahí hay una situación de tiempo en contra totalmente distinta. Es cierto, pero al final la rendición de cuentas llega. Entonces, esto es lo que tendremos que ver cuándo llega, cómo llega. No lo sé. ¿Y desde qué lugar? Miremos un poquito el precio del petróleo. A esta hora actualizando la información de lo que está pasando en los mercados, las repercusiones en un día que efectivamente en la Argentina, como ustedes saben, es un día no laborable. Mañana será el día feriado, pero en cualquiera de los casos, ni hoy ni mañana, tenemos actividad bancaria, bursátil. Por lo tanto, referencias locales respecto a cotizaciones que sí las tenemos en el exterior, incluso de activos argentinos. Este es el precio Brent, en vivo. Claro, este es el precio del petróleo Brent. Esta es la referencia internacional. Fíjate que hoy estaba en 109, casi 110, y tuvo una baja de casi 9%, está en 97,13. De todas formas, lo que hay que mirar, esto es una foto, todo esto es dinámico. Frente a una declaración de Trump puede pasar esto y frente a otra medida puede subir. Por lo tanto, hay que estar atento a si este precio se mantiene estable, ¿no? Porque lo que vemos es que hubo picos, de hecho ya había tocado 112 el 20 de marzo. Los precios son dinámicos, acorde a los acontecimientos. Hay mucha volatilidad, efectivamente. Está confirmado que un avión Hércules con más de 100 militares se estrelló en el sur de Colombia. Aeronave de la Fuerza Aérea que se incendió tras despegar en Putumayo y se activaron operativos de emergencia para rescatar a los ocupantes. Estas son las imágenes. Esto sucedió efectivamente en Colombia, un avión Hércules. Acaban de rescatar incluso un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que sufre este siniestro. Acaban de rescatar, según los primeros reportes oficiales, a algunos efectivos militares con heridas entre los restos del aparato. Claro. Es un milagro, dice Guelar por lo bajo. Y es cierto, uno ve la imagen y es dantesca. Realmente dantesca. Este siniestro ocurrió durante las maniobras de despegue en el aeropuerto de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo. En el aparato viajaban más de un centenar de pasajeros, en su gran mayoría soldados que cumplían funciones de transporte de tropas hacia el sur del país. Imagen fuerte a esta hora de la tarde de lo sucedido, insistimos,
en Colombia. En Colombia. Diego, mientras nosotros estamos conversando, mientras la actualidad corre con la velocidad que hemos venido describiendo aquí y el impacto se cierne en todo el mundo, hay un tema que me desvela desde lo estructural. ¿Este Trump es un Trump empresario o es un Trump presidente? El que estamos viendo en esta guerra. Porque vos dijiste en algún punto, fue casi sin estrategia, que es lo que escuché a muchos especialistas decir, incluso en la televisión norteamericana, no solo los objetores, sino aquellos, en todo caso, que tienen cercanía con Trump, hasta ideológica, pero que han marcado con mucha precisión que acá midió mal, que la decisión no fue lo acertado que debió ser, ni tuvo la praxis que hubiera sido deseable. Vos contribuís a eso. Entonces la pregunta es, ¿estamos viendo un Trump estadista que está recomponiendo la política exterior norteamericana o estamos viendo un Trump que está pensando más como empresario que como estadista? Mira, la síntesis es, estamos frente a un presidente que logró algo inédito, que no había logrado ningún otro presidente, que es volver después de una derrota. Sí, estamos hablando frente al presidente de los Estados Unidos. Sí, correcto, está muy bien lo que marca. Era empresario, mujeriego, algo delincuente en sus manejos, o muy en sus manejos económicos empresariales, pero es el presidente de los Estados Unidos que logró en 250 años de nación americana, el único que pudo volver después de una derrota. Entonces, esto lo caracteriza. Es un presidente y un presidente importante. Ahora, ¿en qué estado está ese presidente? Con 65% y bajando su popularidad dentro de Estados Unidos. 60% de popularidad en contra. Eso en contra. 65 y yendo para abajo. Esto lo hace casi un cadáver político. Que por lo pronto vulnerable. Esto marca este resultado de la guerra. Yo tuve el privilegio de tener a Henry Kissinger como profesor un tiempo que estudié en Estados Unidos. El hombre de la diplomacia. Bueno, y él me explicó que la guerra con Vietnam la perdió en el Congreso norteamericano, no en Vietnam. Porque él hace una primera paz, que ustedes recordarán, que lo llevó a recibir el premio Nobel, a él y al negociador, que no recuerdo su nombre, vietnamita. Cuando el Congreso americano ve eso, con un gran mar de fondo de negatividad frente a la guerra en Vietnam en Estados Unidos, ¿qué hace el Congreso? Reduce violentamente el presupuesto militar. ¿Qué hace el Vietcong? Las tropas de Vietnam del Norte atacan y hacen la última ofensiva que lleva a la caída de Saigón. Este fenómeno indica que hay un lugar donde no parece, y yo creo que es el decisivo en esta guerra, que es el Congreso norteamericano, está dentro de Estados Unidos. Recordemos que la Corte, hace 3 semanas, la Corte Suprema norteamericana, correcto, con 6 votos ultraconservadores sobre 9, contra 3, 6-3, 3 de los cuales eran del propio Trump, lo mataron al presidente. Yo soy abogado. La Corte podría haber resuelto, decir, señor, usted violó la norma por el cual fijó impuestos sin aprobación del Congreso. Mande dentro de los 60, 90 días un proyecto ómnibus, una ley 70, eso que vimos en la Argentina. Se podía hacer en los Estados Unidos para que el Congreso le convalide y de aquí en más sí no fije más unilateralmente impuestos. No hicieron eso. Anularon. El otro día me preguntaban en una radio qué opinaba sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. No existe más. Por eso el propio presidente Milei no lo manda al Congreso. Por eso en Europa no lo mandaron al Parlamento Europeo, porque ni el acuerdo europeo ni uno ni otro rigen a propósito de la decisión. Hoy lo único que pudo hacer después de putear en arameo a la Corte en el mejor estilo Trump fue utilizar un recurso que la propia Corte le facilitó porque él no la tenía ubicada, que era la sección 222 de una ley de 1974 que le permite en emergencia disponer de estos impuestos o definir estos impuestos, pero por 150 días. Hoy ya corrieron. Que son 5 meses. Exactamente. Digo, o sea que hay mucha debilidad y un escenario que normalmente no tomamos para definir qué va a pasar en esta guerra, que es en Washington. Correcto. 2 cosas antes de despedirte, agradeciéndote la generosidad. Me dice un buen amigo politólogo que el presidente Cleveland
también fue presidente en 2 periodos. Trump no es el primero. Nada, datos de politólogos, de historiadores, etcétera, que vamos a validar. Tenía presente, puede estar equivocado. Estamos hablando no de 2 veces, estamos hablando de alguien que volvió. Que volvió 2 veces después. Gobernaron un montón. Exactamente. Desde Obama pasando por... Pido disculpas por el error. Pero yo una precisión. Bueno, y lo último, agradeciéndote mucho, insisto, que hayas venido. La próxima podemos hablar un poquito hacia adelante, porque hablamos tanto hacia atrás. A disposición. Ahora, siempre que hables para atrás es como manejar. Vos conocés a alguien que no mire el espejo retrovisor. O sea, no hay posibilidad de hablar para adelante sin mirar por el espejo retrovisor. Gran cierre, gran final. Gracias, Diego, como siempre. Bueno, nos metemos de lleno en el capítulo judicial. Sigue habiendo...